En el asiento de atrás llevamos la comida, termo, cocinilla de camping y varias comidas de camping. Llevamos agua, esta es más comida fresca. Ahí van cosas de la cámara, el trípode. Y atrás es donde va la ropa de cada uno para 2 semanas. Más cosas de la cámara y cosas de camping. Cosas de camping, el saco, la carpa, bastones de trekking. Y esa también más comida que podemos hacer en el camping. Lo más difícil de salir es dejar a las guaguas. Sí, les dejamos 1 kilo de comida, 10 litros de agua. Chao. A ver, dígame. Nos vamos de vacaciones. Mi primera parada, Boise, no sé cómo se pronuncia, Idaho. El almuerzo de hoy. Pollo teriyaki. ¿Está seco, sí? Ya vas a estar no seco. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó? Me quemé, po. Acabamos de terminar de almorzar, paramos en un parque estatal. Comimos pollo teriyaki y ahora tenemos que seguir. Porque solo llevamos 1/4 del camino de hoy. Así que tenemos para rato. Estamos en Oregón. Llevamos la mitad del camino. La mitad, pero si ya son las 3 de la tarde. No, más de la mitad. Pero un poquito más de la mitad. Ya. Vamos a llegar a puro comer y dormir, yo creo. ¿Cierto? Sí. Tuvimos que parar de nuevo a tomar café. Y al baño. Pero ahora estamos en Oregón. Ya llegamos a Idaho. Es súper tarde porque había cambio de zona horaria. Entonces llegamos a las 10 acá. Así que ahora al tuto. Estoy cansada. Mañana nos queda todavía la misma distancia, así que yo creo que lo más probable es que lo dividamos en 2 días. Puede ser, sí. Sí, mejor. Y pasamos a conocer otro lado. Día 2. Salimos de Idaho, del lugar donde nos quedamos, y decidimos que ahora no vamos a manejar tanto hoy día, así que vamos a ir hasta una ciudad que queda al norte de Salt Lake City. Solo 5 horas. Solo 5 horas, sí. Y paramos a comer porque ya estaba muerto de hambre. Así que aquí esperando a que se caliente. ¿Qué le está diciendo? Fideos con carne y una salsita. Estamos en una isla que es un parque estatal en Utah que se llama Isla de Antílopes o algo así traducido al español. Y aquí hay antílopes libres, salvajes en la isla. Eso es lo entretenido que tiene. Y hay bisontes y esos son los únicos que conozco por nombre porque los otros todavía no. Hay una ovejas que tienen como unos cuernos así redonditos, pero de esas no hemos visto. Parece que hay que caminar para adentro y andamos en el auto nomás, no para caminar. Además andan los bisontes libres, así que no voy a ir a caminar. Y habían otros como ciervos, venados, bueno, antílopes, con cachitos que andaban cerca también. Nos vamos ahora sí, a los parques nacionales. Ahora sí al objetivo, ya no son paradas intermedias.
Así que vámonos luego porque tuvimos que sacar un paso para entrar a cierta hora al parque porque es algo nuevo que implementaron ahí para que no se llene gente. Así que tenemos que llegar entre las 3 y las 4 o si no, jodimos. ¿Y qué hora es? Ah, Las 10. cuarto para las 10. ¿En qué va el viaje? En que corre Mucho más. viento. Hoy día el tiempo no decía nublado, parcial, lloviendo, no, decía viento, solo viento, viento. Porque lo otro no es importante, lo importante es el viento. Este es nuestro momento más aventurero hasta el momento. Sí, porque estamos esperando a que se anochezca para sacarle foto a la estrella. Bueno, Jano, no yo. Y hace hambre. Todavía no tenemos dónde hospedar. Día 4. Seguimos en Utah. Nos quedamos en Moab, que es una ciudad cerca de los varios parques nacionales. Y ahora en nuestro día 4 vamos a ir a Canyonlands National Park. Caminamos hacia un mirador en Canyonlands, en el Parque Nacional. Y aquí se ven los dos cañones que se unen, los dos ríos que van abajo que se unen. Y después, este es el mismo río que llega hasta el Cañón del Colorado. Y está lleno de ardillitas. Encontraron una comida ahí en el piso y estuvieron cerca de nosotros comiendo. Y les di agüita y tomó agüita, hermosa. Pero muy linda la vista acá. ¿Cómo están los almuerzos de bolsa? Tan bueno. Mira, antes los miraba bien menos, ¿será porque ahora andáis con más hambre? Puede ser. ¿De ahí para dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos a Monroe, Utah. en Utah también, pero más cerca de Zion. Llegamos a Zion. Primero estamos en la entrada norte y aquí el camino está cortado, así que solamente vamos a llegar hasta aquí. Pero está esta vista linda. Llegamos al camping. Menos mal que nos tocó sombra porque hay algunos sitios que están a pleno sol. Y ahora vamos a armar la carpa. Ya comimos harto, así que armar la carpa a dormir la siesta.
compramos este libro de los parques nacionales. Entonces salen hartos datos bien útiles. Y hay una parte donde está para ir pegando la estampa ahí cada vez que uno visita un parque. Con la idea de después tenerlo llenito. Entonces la primera estampa. Ahí. Segundo parque nacional que fuimos, Canyonlands. Estampa. Oh no, qué chuca. Bonito. Estampa. Y ahora estamos en Zion. ¡Listo! Llevamos 3 stickers, pero hemos visitado 6 parques nacionales. Vamos a tener que ir de nuevo en verano a todos los de nuestro estado para comprar los stickers. Ya no tengo idea qué día es hoy. 5. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 6. 6. Sí. Día 6. Despertamos aquí en el Parque Nacional porque acampamos anoche y desarmamos toda la carpa muy temprano para poder ir a estacionarnos porque aquí se llena, encima hoy día es domingo. Y tomamos el bus para venir a caminar y conocer. Y este es un trail al que yo quería venir porque hay que caminar en el río, se llama The Narrows, como los angostos, porque se angosta cada vez más el río y va entre medio de 2 murallas. Pero hay mucha agua, va muy fuerte la corriente, así que está cerrado, muy peligroso. Así que para otra vez será. En todo caso, hasta ahora con el frío que hace, meter la pata al agua no es como que me llame mucho la atención. Es mejor venir en el verano, cuando hay 100 grados Fahrenheit. Cuando llegamos aquí andaba un pájaro muy grande volando y aquí andan cóndores. Y paró en una roca donde se veían más puntitos negros, pero era tan lejos, pero pensamos que era un cóndor. Y estaba así parado con las alas en la roca. Algo se ve en una foto que le sacó Jano. Y vamos a tratar de preguntarle a uno de los guardaparques, le vamos a mostrar la foto y le vamos a preguntar si cree que es un cóndor. Sí, además porque que yo sé que hacen sí, en los nidos nidos en las rocas, ahí arriba. Sí. Pero estaba muy lejos, era así un cóndor. Estamos en otra parada, hay mesitas de picnic y hay agua potable, así que fuimos a buscar agüita para hervirla y poder hacer los almuerzos. Ahora estamos en otro parque nacional, no tengo idea qué día es hoy. Lunes, día 7. Día 7. Estamos en otro parque nacional que se llama Bryce Canyon. También es de cañones, pero estos son distintos. Son súper bonitos. Y en este parque hay perritos de la pradera. Ya vimos 2. No se cruzan por el camino, está lleno de letreros que dicen cuidado con los perritos de la pradera. Y aquí estamos súper altos, como a 2500 metros de altura, y tenemos que llegar aún más alto.
Ayer fuimos a un parque nacional que se llama... ¡Mira ese bicho! ¡Mira! Mira por acá el color de las alas, como una mariposa. Ya, ayer fuimos a un parque nacional que se llama Bryce Canyon, en Utah también, y era demasiado lindo. El más bonito, para mi gusto, lo más bonito que hemos visto, porque tiene unos cañones con unas formaciones de las rocas que se llaman judos y son súper lindas y se van notando los cambios de colores en las rocas por líneas. Y un cañón gigante que se llama el anfiteatro, que es como circular y hay distintas como puntos para mirar desde arriba, vistas, y se mira para abajo. Y el Jano tomó hartas fotos para hacer un video del atardecer. Y mientras Jano hacía eso de las fotos, yo fui abajo del cañón, porque quería ver cómo era. Y es súper bonito. Se ve como si fuera falso las formas que tienen las rocas, pero hasta el momento es mi parque favorito. Nos fuimos de Zion y vamos camino a otro parque nacional que te queda en Nevada. Es como un oasis parecido porque es todo súper seco por aquí, como se puede apreciar, y no hay nada, como acá. Y allá hay una montaña y hay bosques y cuevas, así que vamos a ver qué encontramos. Y aquí no hay nada. Estamos en el campo y hemos parado el auto un par de veces para tomar fotos y la gente que pasa, que de repente pasan algunos, nos preguntan si estamos bien, porque paramos en el auto, pero no hay señal de celular, no hay nada. Me voy a arrepentir de esto. Me voy a arrepentir de esto. ¿De qué te vas a arrepentir? De acampar en esta temperatura. Ahí hay nieve. Mira, a esta altura hay nieve. ¿Ya? Bueno, no se ve, pero hay nieve. Ya, vamos a armar la carpa y vamos a ir a comprar leña para hacer fueguito. Y después nos vamos a acostar. Vamos a ver si sobrevivimos. Vamos a comer y nos vamos a acostar. Aquí no hay nadie en el camping recolectando la tarifa de entrada. Hay que poner el dinero en un sobre y el sobre se deja en un buzón. Nadie está revisando en el momento que uno haga esto. Así que solo puedo imaginarme cómo funcionaría esto en Chile o no funcionaría. Así que ahora voy a llenar el papelito de nuestra tarifa. Ya llegamos al quinto parque nacional, que se llama Great Basin. Está en Nevada, pero con el borde de Utah. Manejamos como 3 horas y media, más o menos. Sí. Y este es mucho menos popular que todos los otros que visitamos. De hecho, ni siquiera tuvimos que pagar entrada. Había camping de esos que no se reservan, que uno llega y busca un lugar si está disponible. Encontramos uno. Y la única preocupación potencial es que dice que la mínima en la noche va a ser entre 0 y 3 grados. Sí, pero se supone que tenemos los sacos de dormir apropiados para eso, solo que nunca hemos acampado con esta temperatura, como con 10, 11 grados, pero no con 3. Después de armar la carpa, fuimos a dar una vuelta a la única parte del parque que está abierta, porque lo demás está cerrado por nieve. Y vimos 3 tipos de animales. El ciervo, había un pavo. Una Pava. Una familia de ciervos. Sí, una familia de ciervo y una marmota. Una marmota que se quedó mucho rato mostrándonos la guata y esperando a ver qué hacíamos. Después tomó confianza y se fue.
Está muy linda. Y justo estaba Sí. donde decía que hay cruzan las marmotas, así que estuvimos andando en el auto lentito hasta que vimos una. Lentito hasta que encontramos algún animal. Y cuando ya veníamos llegando de vuelta al camping, había un pavo macho y una hembra. Y parece ser que el macho estaba cortejando a la hembra. Sí, porque le abría la cola así. Le abría mucho la cola y caminaba para verla. Muy Y lindo. la hembra no le ponía mucha atención. No, Incluso no está después bien. ella se fue, cruzó el camino y el macho venía atrás para cruzar detrás de ella. Así que no sabemos si le fue bien después. Me desperté a las 5:15, así que ya hice el fueguito y ahora voy a hervir agua para tomar desayuno. Mi Carlos todavía debe estar durmiendo. Desperté un cuarto para las 6 y caché que Jano no estaba al lado mío. ¿Y no me escuchaste cuando me levanté? No, nada. Mira, Robbie. No, no te escuché nada. Me desperté porque había luz. Yo me desperté porque había luz. Pero el ruido no me molestó en nada. Es como ese ruido de fondo que alguna gente Ruido pone. blanco. Eso. Pero no, o sea, hacía frío al principio, pero una vez que el saco se calentó, dormí caliente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver animalitos, como es temprano, más probable que hayan algunos animales. Y después vamos a ir al Visitor Center para ir al tour de las cuevas. Pero es a las 9. Tendrán que inscribirse antes, yo creo. No sé cuánta gente llega. Mientras estábamos desarmando la carpa, empezó a caer nieve. Ayer al final no pudimos ir a las cuevas porque se llenaba, había que pedir cita con mucha anticipación y no lo habíamos hecho porque no teníamos idea que íbamos a estar ahí ese día. Así que nos vinimos para California. Pasamos la noche en California y ahora estamos en California en un parque donde hay hartos pajaritos. Estamos entre medio de dos volcanes. Uno que se ve allá en California y otro que no se ve en Oregon. Estamos justo en la división de ambos estados. Y aquí parece que hay harta agüita y esto es como tierra volcánica, así que dice que eso ayuda harto a que haya hartos pajaritos distintos. Vimos un búho con 3 bebés. Vimos 2 águilas en su nido. Tienen bebés, nos dijeron, pero no vimos los bebés. Muchos pájaros negros. ¿Qué más? Faisán, pero no alcanzamos a sacarle foto ni nada. Estamos en Oregon ahora, esperando que el almuerzo esté listo. Ya vamos camino de vuelta a la casa. Yo creo que llegamos mañana, ¿cierto? No sé. ¿Está lista la comida? Hasta llego, mira. La tuya. Prioridades. Ahora estamos en Oregon y vinimos a otro parque nacional. Este lago está en el cráter del volcán. Muy lindo. Vamos a venir en verano para darle toda la vuelta al cráter en auto y a la isla que hay en el lago, en barco. ¿Se puede llegar? Sí. ¿Hay un trailer en la isla? serio? Sí.
Nuestro último día de vacaciones fue en Oregon. No grabamos porque ya estábamos cansados. Se nos olvidó en verdad. Y nos quedamos en Oregon y queríamos pasar a un parque que queda en Vancouver, que es en una ciudad de Washington, no en Canadá. Y ahí hay un parque que se llama Richfield y es como de vida, naturaleza salvaje. Y lo que descubrimos es que tiene un autotour. Entonces uno va manejando ahí por valetitos, sí, pues van manejando y hay como laguitos y lagunas cerca y hay un montón de pajaritos, animales, mapaches, ciervos, nutrias, garzas, pajaritos, etc. Súper bonito, fuimos a sacar un montón de fotos y vamos a volver porque no nos queda muy lejos de la casa. Y esas fueron las vacaciones. Anduvimos en auto 5.280 kilómetros. Miti, no mentira. Yo manejé súper poco, casi todo lo hizo lejano. Pero era más entretenido manejar en esas carreteras donde no andaba nadie. Gracias por aguantar 30 minutos de video.